Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a visualizar la práctica número 8, análisis volumétrico 2, curvas potenciométricas. Entonces, el objetivo de esta práctica es construir curvas potenciométricas con ácidos fuertes y débiles e identificar con estas el punto final de la titulación o el punto de equivalencia. El prelaboratorio, entonces, vemos las 5 preguntas que están en el manual de laboratorio y que ustedes deben contestar al inicio del informe. Entonces, como veníamos hablando, el análisis volumétrico nos permite determinar la concentración de una sustancia mediante la cantidad de un volumen. Es para eso que nosotros tenemos una bureta con un agente titulante o valorante, en un Erlenmeyer o vaso de precipitado nuestra muestra, que en este caso pues es ácido, y esa muestra tiene un agente indicador que cambia de color cuando cambia el pH. Esto nos permite identificar el punto final de la titulación cuando ya todo el ácido ha reaccionado con la base en una reacción de neutralización. Entonces esos mililitros que nosotros hemos gastado del agente titulante los registramos y los aplicamos en unos cálculos para determinar de esta forma la concentración de ese ácido. Una curva potenciométrica es otra forma de determinar ese punto final. Nosotros anteriormente usábamos la fenolftaleína, que es un indicador ácido-base, pero acá vamos a determinarlo por medio de la curva potenciométrica, que usa la determinación de diferentes pHs para determinar ese punto final. Entonces, a nivel de laboratorio, pues tenemos nuestro montaje de titulación, tenemos nuestro agente valorante, tenemos la muestra, pero en este caso no lleva fenolftaleína, ¿sí? Entonces va nuestra muestra solita, vamos a tomar el pH inicial de esa muestra sin haber adicionado nada y luego vamos a adicionar 1 mililitro de NaOH o de agente titulante. Luego vamos a agitar muy bien, vamos a volver a tomar el pH y vamos a volver a adicionar 1 mililitro de NaOH y así sucesivamente hasta que el pH supere los 12. Ya cuando suceda esto, nosotros paramos nuestra titulación y vamos a registrar y analizar esos datos. Entonces, una curva potenciométrica es una gráfica donde en el eje X van los mililitros de NaOH y en el eje Y va el pH. Entonces, nosotros como tenemos la medición de los mililitros de NaOH, esto registrados en una tabla versus el pH que tiene cada uno de esas adiciones, entonces vamos a relacionarlos y nos va a salir una gráfica de esta forma. Entonces tenemos nuestro ácido que es pues ácido, perdón. Entonces a medida que vamos aumentando la adición de NaOH, este pH va subiendo y llega un momento en que con un solo mililitro hay una subida, mejor dicho, súper rápida y luego luego de varias adiciones ya se mantiene casi constante el pH. Nosotros entonces cuando hacemos este dibujo, esta gráfica, tomamos la subida abrupta de pH y más o menos en la mitad, como acá, hacemos o trazamos una línea que nos baje y nos corte en el eje X y ese valor en el eje X va a ser nuestro volumen de base, que vamos a registrarlo en los cálculos como VB. Entonces, por la concentración de la base que debe estar dada por la estandarización sobre el volumen del ácido que nosotros hemos trabajado. Entonces, aquí nosotros registramos el punto de equivalencia o punto final de la titulación. Recordemos que punto final es cuando nosotros vemos ese cambio abrupto a nivel de laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, el cambio de la fenolftaleína y acá el cambio del pH reflejado en esta curva potenciométrica. Y ese punto final es un reflejo del punto de equivalencia, que es cuando ya no hay más moléculas de ácido para reaccionar con la base, que ya es a nivel estequiométrico. ¿Listo? Entonces, en la parte experimental, nosotros vamos a hacer la titulación de un ácido fuerte. Recuerden ustedes que hay ácido fuerte y ácidos débiles, dependiendo del grado de disociación. El ácido fuerte es aquel que se disocia totalmente.
Un claro ejemplo de este es el ácido clorhídrico, que es el que vamos a titular. Recuerden por favor que antes de esta titulación se debe estandarizar el NaOH que vamos a usar para la titulación, y de igual forma en los resultados ustedes tienen que reportar esta estandarización. Entonces nosotros tomamos nuestro NaOH ya estandarizado previamente con el valor que nos dio esa estandarización, y tomamos 10 mililitros del ácido clorhídrico que hemos preparado, 0,1 molar. Vamos a tomar el pH, vamos a dibujar en el cuadernito ¿qué? Una tabla de esta forma que vayan los mililitros de NaOH versus el pH, y vamos registrando el pH a medida que vamos adicionando 1 mililitro de NaOH, ¿sí? Entonces cuando tengamos esta tabla llena, pues vamos a hacer los cálculos respectivos que ahorita los voy a explicar. Luego de esa titulación se hace la titulación de un ácido débil. Entonces, en este caso, un ácido débil es el ácido acético, que se ioniza parcialmente o disocia parcialmente. ¿Listo? Entonces, de igual forma tenemos nuestro NaOH ya estandarizado, 10 mililitros de ácido acético, 0,1 molar, tomamos el pH de esta muestra, luego adicionamos 1 mililitro de NaOH, agitamos bien, volvemos a tomar el pH y vamos registrándolo en la tabla. Ahora sí, bueno, previo a esto pues van los cálculos de estandarización del NaOH que ustedes ya por laboratorios anteriores lo han hecho. ¿Listo? Entonces pues no lo repito acá. La curva potenciométrica, aquí tengo el ejemplo de uno de los grupos, entonces se les da los datos de mililitros de NaOH y de pH. Entonces acá lo que hace es elaborar en Excel una gráfica donde el eje X son los mililitros de NaOH y el eje Y va al pH. Entonces miren ustedes los puntos. Entonces en esta subida abrupta del pH se toma ese recorrido, se mide la mitad y esa mitad baja y corta el eje X. Más o menos reflejamos ese valor, digamos que es más o menos 8,2, y es el valor que nosotros despejamos en la fórmula. Entonces, hallamos error absoluto y error relativo teniendo en cuenta que el X real, o sea, la concentración de ese ácido es 0,1 molar. ¿Listo? Vamos a hacerlo para los dos ácidos. Y también ustedes van a sacar una curva potenciométrica para el ácido clorhídrico y otra curva potenciométrica para el ácido acético. ¿Listo? Y van a comparar. La discusión se va a centrar primero en los errores, mirar si la curva es muy diferente en el ácido fuerte y en el ácido débil. Por favor, lo más importante, que es algo que yo les dije en los informes, tienen que comparar con bibliografía. Entonces busquen bibliografías de curvas potenciométricas de ácidos débiles y comparan si nos dio parecida, nos dio diferente, qué pudo haber sucedido. Todo esto va en la discusión. ¿Listo? El cuestionario, tienen que acá pues solucionar estas preguntas. La estructura del informe, entonces pues acá el título y la sesión de laboratorio. Recuerden por favor que pues esto creo que lo voy a decir o lo dije en la sesión de laboratorio. Por favor, una hoja donde ustedes anoten los datos, el título de la sesión, los integrantes, la universidad, la escuela, la materia, el año, la ciudad. Listo, una hoja donde vaya toda esta información. Luego sí, primero, prelaboratorio. Segundo, cálculos y resultados. Tercero, análisis de resultados. En los cálculos y resultados, por favor, van los cálculos, van los resultados, van las gráficas y listo. Luego, 3, análisis de resultados. Toman cada uno de los, digámoslo así, si hay varias partes de esos resultados, pues toman, digámoslo así, parte por parte y analizan los resultados. Por ejemplo,
comparar la del ácido fuerte con el ácido débil. O bueno, primero revisan la discusión de la curva potenciométrica del ácido fuerte y miran el error. Luego hacen lo mismo con la del ácido débil. Luego la comparación de las dos curvas. Y luego, pues, comparación entre las dos que ustedes hallaron y con las referencias o bibliografías externas. Esto es lo más importante. Bueno, el análisis de resultados es lo más importante. Conclusiones, cuestionario y bibliografía. No olviden la bibliografía que usan en el prelaboratorio, en el análisis de resultados. Por favor, las conclusiones, que también les digo, las conclusiones se basan en los resultados. Por ejemplo, se evidenció que el ácido fuerte muestra una curva potenciométrica diferente con el ácido débil, como se observa en los resultados. Esto debido a tal, ¿sí? O sea, tratar de hacer ese análisis de resultados en forma corta como una conclusión. Algunos hacían muy parcas, otros les faltó meter algunos datos de los que se habían obtenido en el informe y otros simplemente lo que hacían eran copiar teoría y colocar en las conclusiones. Entonces, ojo, tenemos que aprender a hacer conclusiones. Entonces, con esto, pues finalizamos la presentación de este video sobre esta práctica número 8, curvas potenciométricas. Gracias.